que los delirios autoritarios y frentistas nunca podrán vencer a la serenidad y al equilibrio de nuestro Estado democràtic. No, el que vol dir és que... Sí, exacte. I per què és així? Perquè aquesta suposada legalitat de l'estat espanyol és una legalitat que no és legal perquè no segueix el mandat del dret internacional. Buenas noches. El Estado democrático no claudicará ante los delirios autoritarios del separatismo. Palabras de Mariano Rajoy, que han recibido la disparatada respuesta que acaban de escuchar. Oriol Junqueras verbaliza el delirio al que alude el presidente del Gobierno, afirmando que la legalidad española no es legal. Lo desarrollamos en las 5W. Las reacciones bilaterales que ha provocado la presentación de la ley de desconexión con España por parte del Gobierno de la Generalitat no se han hecho esperar. Mariano Rajoy insiste en que la democracia no se va a plegar a los anhelos independentistas, aunque sigue sin especificar cómo pretende abortar el proceso. Misma línea mantenida por su vicepresidenta, que desafiante advierte que el Gobierno cuenta con las herramientas necesarias para parar el plebiscito ilegal en apenas 24 horas. ¿A qué están esperando entonces? Ayer mismo vivíamos ese anuncio, el anuncio de un delito, lo que en sí mismo ya es delito. Y nadie, desde el Gobierno, desde los tribunales, han hecho de momento nada contra los delincuentes que proclaman su intención de celebrar un referéndum ilegal con el objetivo final de proclamar unilateralmente la independencia. Las melifluas advertencias lanzadas por el Ejecutivo caen en saco roto debido a la reiteración de las mismas desde el 9 de noviembre de 2014. Tan es así que el vicepresidente de la Generalitat no solo hace oídos sordos nuevamente a ellas, sino que responde más desafiante hoy que ayer que la legalidad española no es legal. De momento, hoy el Constitucional ha declarado inconstitucionales las partidas que pretenden destinar al referéndum. Junqueras vuelve a ampararse en un supuesto derecho internacional que en ningún caso reza para Cataluña. ¿Cómo piensa el Gobierno impedir la celebración del referéndum que garantizan los independentistas? Y sobre todo, ¿cuándo piensa ponerse a ello? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. De la permanente respuesta tibia del Gobierno español a las permanentes fanfarronadas del separatismo catalán, hemos pasado a la proclamación de un delito que en su consumación lleva implícita la fecha de caducidad de nuestra nación con el explícito delenda es Hispania, 2 días después del referéndum. La anunciación de un delito, la proclamación pública de que se va a perpetrar un delito, cuya comisión, además, se señala en el calendario, es también un delito. Un delito contra el que el tibio Gobierno español solo es capaz de responder que en 24 horas aborta el referéndum ilegal y yugula el proceso separatista. Bien, 24 horas le bastan, un solo día. Pero a diferencia de los separatistas, el Gobierno español no señala en el calendario cuál de los días que restan hasta el inminente y próximo 1 de octubre va a aplicar la legítima fuerza del Estado para cortarle los espolones y la cresta a los gallos del separatismo catalán. Ellos ya le han puesto fecha y plazo al desafío, a la proclamación unilateral de independencia. El Gobierno de España no ha dicho aún cuándo piensa pasar de las palabras a los hechos. De expresidentes del Gobierno en Vocento. El punto de encuentro de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero es su común preocupación y rechazo a la deriva separatista catalana. Aznar afirma que antes que romperse España, se romperá Cataluña, y Felipe González reivindica la constitucionalidad del artículo 155 y la necesidad, en su caso, de aplicarlo. La anécdota de la jornada surgió cuando Aznar le recomendó a Zapatero tener mucho cuidado en su próximo viaje a Venezuela. El 155, pues, acabará con la autonomía. No es cierto. Tan constitucional es la estructura autonómica como el artículo 155. Delirante petición de las CUP a la alcaldesa de Barcelona. La extrema izquierda separatista catalana exige a Ada Colau que expropie la catedral de la ciudad condal para poner en el templo un económato y una escuela de música. El arzobispado replica que la catedral es el templo más activo de Europa, que recibe 1 millón de visitantes al año y que en él se ofician 5 misas diarias. Seguro que tienen más edificios. Creo que hay edificios que no tienen tanta carga histórica. Una gilipollez. Pero si eso es una catedral, es una catedral. No me parece nada bien. Impresentable eso.
El presidente de la patronal española, Juan Rosell, reconoce abiertamente que es imposible vivir con un salario de 800 euros mensuales y abre la puerta al incremento salarial de los trabajadores, cuyas negociaciones acaba de comenzar la COE con los sindicatos. Haremos un repaso del sueldo medio de los españoles y de cómo hacer frente a los gastos fijos mensuales con los sueldos que perciben la mayoría de los trabajadores. Jodido, pero si te empeñas supongo que sí. Nos estamos acostumbrando a cosas que son completamente inadmisibles. Creo que se puede llegar a fin de mes, sí. Tampoco súper bien, pero sí. No, yo creo que lo que tendrían que hacer es intentar robar menos los políticos y repartirlo más contra los pobres. Y en nuestra sección Una cita con la historia hablaremos hoy con Fernando Paz, profesor, historiador y escritor del 80 aniversario del asesinato en Alcalá de Henares a manos del Partido Comunista de Andreu Nin, líder del Partido Obrero de Unificación Marxista. Y España es un gran país también porque cuenta con la energía de muchos españoles, muchos también catalanes, sensatos, demócratas y moderados, cada vez más olvidados por un giro radical y divisivo. Y a todos esos catalanes y a todos los españoles les quiero decir que sigan manteniendo su confianza en el futuro, porque los delirios autoritarios y frentistas nunca podrán vencer a la serenidad y al equilibrio de nuestro Estado democrático. Respuesta de Mariano Rajoy a los independentistas, a los que advierte que sus delirios frentistas nunca van a poder ganar a la serenidad, al equilibrio de un Estado democrático. Unas palabras pronunciadas en la inauguración de la jornada sobre crecimiento empresarial y competitividad organizada por la Cámara de Comercio Española y como respuesta a la presentación por parte de la Generalitat del borrador de la ley de referéndum, cuyas partidas, las destinadas a su celebración, han sido declaradas hoy inconstitucionales. Así lo ha decidido el Constitucional por unanimidad. De ese modo, anula la disposición adicional 40 de la Ley de Presupuestos y declara que esas partidas presupuestarias impugnadas son inconstitucionales si se destinan a financiar el plebiscito sobre el futuro político de Cataluña al que se refiere esa disposición. Se trata de tres partidas de 5 millones de euros, 800.000 euros y 407.450 euros destinadas a procesos electorales y consultas populares. Podemos paralizar el referéndum en 24 horas. Nueva y enigmática advertencia del Ejecutivo a los separatistas, en las que una vez más les avisan de que el Gobierno cuenta con las herramientas para impedir su celebración, sin especificar de qué manera piensan hacerlo. Escuchamos a Soraya Sáez de Santamaría. Porque hay una cosa muy clara. La Generalitat puede pasarse ahora 30 días explicando la ley de referéndum o la de transitoriedad jurídica y puede decir que en 48 horas va a declarar la independencia. Pero una cosa está clara, el Estado ha demostrado que le bastan 24 horas para recurrir esas leyes y obtener su paralización. ¿Y qué hacen los aludidos? Insistir en su delirio. El número 2 del Gobierno ha manifestado este miércoles que la autodeterminación es un derecho humano y no se ha quedado ahí en sus disparates. Junqueras ha dejado a los presentes atónitos al asegurar que la legalidad del Estado no es legal, como lo oyen. No, el que vol dir és que... Doncs, sí, exacte. I per què és així? Perquè aquesta suposada legalitat de l'estat espanyol és una legalitat que no és legal perquè no segueix el mandat del dret internacional. Serà un acte d'obediència a l'única legalitat possible, que és la legalitat que es deriva del dret internacional. Para Albert Rivera se trata todo de un numerito de los independentistas con el que tan solo buscan provocar, por lo que pide a Mariano Rajoy que no caigan en las trampas de los separatistas. Una ley que está por encima del Estatuto de Cataluña, de la Constitución española. En fin, yo creo que están en Matrix, viven en un mundo paralelo en el que no existe la Constitución, ni el Estatuto de Cataluña, ni la convivencia, ni la igualdad, ni la unión. Pero yo creo que no va a haber referéndum, lo saben. Yo creo que están haciendo todo este número para provocar, para intentar provocar al Estado, a las instituciones del Estado de Derecho. Pero no hay que caer en provocaciones, lo que hay que hacer es aplicar las leyes, tener calma, serenidad y decirle al señor Puigdemont que no va a haber referéndum. Pues no solo ha hablado Albert Rivera, hay más reacciones al último desafío de Puigdemont y de los suyos. Pues a mí me parece que es muy preocupante porque estamos ante un golpe de Estado por parte de los partidos independentistas, un golpe de Estado sin armas, pero que pretende violentar la democracia y la libertad en Cataluña. En estos momentos se ha puesto en evidencia que es imposible
poder llegar ni a ningún acuerdo ni acordar absolutamente nada con aquellos políticos que han apostado por llevar a Cataluña hacia el precipicio. No va a celebrarse, que no va a producirse y que desde luego está suponiendo un desgaste, un hastío y un cansancio para el conjunto de la sociedad catalana. Hay vías de entendimiento, hay posibilidades de diálogo, pero van a producirse desde luego si se apea del chantaje y si se apea de esas farsas y de esas escenas ilegales. Yo lo que estoy viendo estos días, como decía antes, no solamente me preocupa, sino que además, si lo que se va a pretender para Cataluña son esos parámetros en los que se están moviendo, que son absolutamente propios de una dictadura y en el que fallan los principios básicos de cualquier democracia, pues la verdad yo creo que los ciudadanos catalanes deberían plantearse y exigir responsabilidades también al gobierno de la Generalitat. Los 155, pues acabará con la autonomía. No es cierto. Tan constitucional es la estructura autonómica como el artículo 155. Estamos ante un desafío que se puede enfocar. Esta mañana los expresidentes Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero se daban cita en el encuentro organizado por medios de comunicación con motivo del aniversario de las elecciones de 1977. Los tres han demostrado buena sintonía, no solo en su llegada, sino incluso durante toda la celebración del acto. Pues los tres expresidentes se reunían, como decimos, para celebrar el 40 aniversario de las primeras elecciones de la democracia, pero se pueden imaginar, Cataluña ha centrado prácticamente todo el debate. Ha sorprendido la unidad de criterio de los dos socialistas y el Popular, que han explicado muy claramente los peligros que supone la secesión, especialmente para Cataluña, aunque también para el resto de España. Quien más rotundo se ha mostrado ha sido Felipe González, que está absolutamente convencido de que Cataluña no será independiente, aunque reconoce que su situación es el mayor problema al que nos enfrentamos los españoles. Llega a comparar incluso la falta de libertades para los no nacionalistas con el régimen chavista. Un dato claro de este escenario, que es que Cataluña no será independiente, punto. Ese es un dato de la realidad. Cataluña sí es un problema para España, probablemente el más importante que tenga. Otra cosa es que lo cree España o la Constitución española, que no lo crea. Paradójicamente, y eso sí que es extraño, no a la cultura política española, es muy extraño a la cultura política de Cataluña. Paradójicamente, se está haciendo una propuesta como la de Maduro. José María Aznar se mostraba, al igual que Felipe González, partidario de recurrir a la Constitución. Avisa también de que antes de romperse España se romperá una hipotética Cataluña independiente e incide igualmente en la intención de los nacionalistas de quebrar democracia y libertad. Yo, sin duda, soy muy partidario de que ante aquellos que quieren quebrar las reglas esenciales de convivencia y de coexistencia, hay que afirmarlas. Y hay que afirmar el valor de la Constitución. Yo dije que antes de romperse España se rompería Cataluña. La política de los nacionalistas catalanes, sobre la base de intentar liquidar la democracia y la libertad que ha existido en Cataluña, va a acabar también demoliendo Cataluña. Ellos mismos. No existe un conflicto entre españoles y catalanes. Lejos quedaron aquellos tiempos en los que José Luis Rodríguez Zapatero fomentaba el estatut o afirmaba que aprobaría cualquier cosa que viniera de Cataluña. Ahora insiste en los beneficios de pertenecer a España, en otras cosas para pertenecer a la Unión Europea, niega que exista ningún derecho de autodeterminación en la Constitución e incluso se pronuncia de esta manera sobre la deriva separatista. Más allá de la soberanía, que es inequívoca en la Constitución, que es como tiene que ser, que no hay ni un atisbo del derecho de autodeterminación por donde se pueda buscar, no lo hay, ni lo habrá, pero por una razón muy sencilla, es que no hay ninguna democracia en el mundo que reconozca el derecho de secesión. Es una deriva incomprensible, un viaje a ninguna parte. Mención aparte merecen las anécdotas que nos deja este coloquio a tres, ambas, eso sí, protagonizadas por Aznar. Por un lado, muy buena sintonía con Felipe González, con quien se ha mostrado muy de acuerdo tras hablar del artículo 155. Por otro, bromeaba con Zapatero cuando este se ha ausentado para coger un vuelo. Estoy al 95-97% de acuerdo con lo que ha dicho. Lo digo para ahorrar energía, ¿no? ¿Vas a Venezuela? Sí. Tengas cuidado.
Eduardo, los expresidentes cierran filas para hacer frente al soberanismo, como si la cosa, Eduardo, no fuera con ellos. A buenas horas, mangas verdes, sí, lo vamos a explicar. Como el trío La 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 o las trellizas argentinas que le hacían los coros Duduá a Julio Iglesias, los tres expresidentes de gobierno vivos han iniciado hoy sus bolos de verano a cuenta de Vodafone, que es la empresa que paga el caché de las tres vetustas vedetes a las que el tiempo no ha perdonado, aunque sus respectivas conciencias sí parecen haberles absuelto a los tres de sus responsabilidades en el tema estrella del bolo veraniego, la deriva separatista catalana. Felipe González, Aznar y Zapatero se han mostrado horrorizados con lo que está sucediendo, como si cada uno de ellos no hubieran sido los zapadores de la senda separatista que nos conduce al punto de no retorno del próximo 1 de octubre. Lo que hoy está haciendo Rajoy, o no haciendo, por mejor decir, no es muy distinto de lo que no hicieron contra el separatismo catalán ninguna de las tres viejas vedetes de la Moncloa que hoy se rasgan las vestiduras ante la inminente proclamación unilateral de independencia en Cataluña. Felipe González pudo haber abortado el proceso separatista en su estado embrionario, mandando a la cárcel a Jordi Pujol por el saqueo de banda catalana. Qué diferentes hubieran sido las cosas con el ladrón Pujol encarcelado cuando los separatistas catalanes, todos, cabían en un taxi. Aznar se rindió ante ellos para poder gobernar en el pacto del Majestic y les entregó en bandeja de plata la cabeza de Alejo Vidal Quadras, un líder de 16 apellidos catalanes, tan españolista como Dalí o el general Prim, todos ellos catalanes. Y de Zapatero, que ahora llora sobre la leche derramada, ¿qué decir de Zapatero, que le dio barra libre a la borrachera separatista y le otorgó a Cataluña un disparatado estatuto de autonomía en cuyo preámbulo se dice que esa región española es una nación? Que se vayan los tres a llorar a los paules y que no nos cuenten viejas historias falsas de viejas vedetes auténticas. Gracias, Eduardo. Y otro histórico del gobierno de Aznar, Jaime Mayor Oreja, también presente en el acto organizado por Vocento, ha aprovechado para hacer un llamamiento a todos los españoles, a los que insta a aprender a movilizarse ante el secesionismo, como en su día hicieron con la banda terrorista ETA. Pero qué duda cabe que van a llegar hasta el final. El movimiento nacionalista siempre tiene que ir más allá. Lo que es evidente es que lo único que tenemos que tener claro los españoles es que de la misma manera que nos movilizamos contra un proyecto de ruptura que fue ETA a partir de aquel julio del 97, habrá que saber movilizarse porque esto es una batalla fundamentalmente política, no jurídica, que exige un proyecto, exige una movilización social. Y es que a tenor de lo que arroja el último barómetro del CIS, del que hoy hemos conocido sus conclusiones relativas al mes de junio, queda absolutamente patente, manifiestamente claro que el desafío catalán preocupa a los españoles y mucho, hasta el punto de que un 40% de los encuestados consideran que se debería de suspender la autonomía, es decir, aplicar el artículo 155 de la Constitución si finalmente los independentistas celebraran el referéndum ilegal. Prácticamente en tablas, el 48% restante no estaría de acuerdo con aplicar el 155, aunque sí se muestran muy preocupados por la deriva en Cataluña. Y seguimos desgranando la información relativa a Cataluña. Según OK Diario, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, habría otorgado más de medio millón de euros al grupo de comunicación independentista en el que está contratada su mujer, Marcela Topor. Se trata del grupo Hermes Comunicacions, que entre sus cabeceras incluye el Punt Avui o Catalonia Today, un diario en inglés fundado por el propio Puigdemont y que en la actualidad dirige su esposa y en el que se publican noticias favorecedoras para el mal llamado procés independentista. Desde el año 2008, Hermes Comunicacions ha recibido en subvenciones de la Generalitat la friolera de 11 millones de euros. Y también en esa región, los socios del gobierno de Carles Puigdemont, el partido antisistema de las CUP, ha solicitado a Ada Colau la expropiación de la Catedral de Barcelona para montar allí un economato y aulas para dar clases de música. Defienden que es un factor más de turistización del distrito de Ciudad Bella y que la Iglesia no paga todos los impuestos. Desde el arzobispado de la ciudad condal se han mostrado sorprendidos por la petición al asegurar que se trata del templo más visitado de Europa, con 1 millón anual de visitantes, y han replicado además que se celebran 5 misas diarias. Pues me parece mal, si es una catedral, porque la tienen que expropiar. Seguro que tienen más edificios, que tienen ocupas y otros que pueden aprovechar para hacer otro tipo de servicios, pero justamente una catedral me parece un poquito mal. Bueno, pues pienso que es un edificio histórico y sinceramente yo creo que hay edificios que no tienen tanta carga histórica como para hacer este tipo de actividades. Una gilipollez.
Muy mal, porque no hacen nada más que tonterías, vamos, con las cosas que hay importantes que hacer y todo lo que hacen, como lo de los semáforos y todas esas cosas, que no valen para nada, nada más que para incordiar. Pero si eso es una catedral, es para fines religiosos, vamos. Pues me quedo muy sorprendida ante la noticia y no me parece nada bien. Pues no me parece bien en el sentido de que es un edificio religioso, tiene todo su elemento cultural y religioso obviamente y aunque la música está muy bien no me parece que sea propio. Impresentable eso. Alejandro Luzón será el nuevo fiscal anticorrupción en sustitución de Manuel Moix. Así lo ha decidido el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, al considerar que el fiscal conoce en profundidad anticorrupción y cuenta con la confianza total de sus miembros. Prueba de ello es el apoyo que ha recibido para su nombramiento, 8 votos del Consejo Fiscal frente a los 3 escasos del candidato Pedro Crespo. Luzón, de 53 años, es uno de los fundadores de Anticorrupción y actual teniente fiscal de la Secretaría Técnica. Es el elegido para ocupar el puesto de Manuel Moix. Valiente y de brillante currículum, a sus espaldas lleva haber sido el fiscal del caso Bankia, el de las tarjetas Black o el de Afinsa, entre los más polémicos. Pero es que también investigó los fondos reservados o acusó en su momento a Luis Roldán o a César Alierta en el caso Tabacalera. Quienes le conocen dicen que no tiene miedo y que no se casa con nadie. Puede que sea por eso precisamente por lo que muchos le temen. Ahora ha conseguido el apoyo de los 6 consejeros de la Asociación de Fiscales y los 2 de los miembros natos del Consejo. Su nombramiento supondrá un giro en anticorrupción que se cree que cambiará las dinámicas de funcionamiento de esa fiscalía. Pues Luzón será el encargado, entre otros escándalos, del caso Lezo, la trama de corrupción del canal Isabel II por el que fue destituido su predecesor en el cargo. Y hemos conocido novedades en torno a la trama. Ignacio González, uno de los presuntos cabecillas, pide al juez que libere sus cuentas para poder hacer frente al pago del IVA en algunas de sus empresas. Veamos qué más sabemos de este escándalo. María Matos, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues sí, según él dice que necesita unos 1.600 euros para poder hacer frente a todas sus obligaciones tributarias, pero él también dice que no las puede pagar porque tiene todos sus depósitos embargados. Hacienda le pide por un lado unos 1.300 euros para poder pagar el IVA de sus empresas y otros 300 como multa por no haber abonado ese dinero en el plazo indicado. Todo esto dice que podrá hacerlo tan solo si el instructor del caso Lezo le deja sacar dinero de sus cuentas, pero de momento aún no hay respuesta. María, y un nuevo escándalo salpica a otro exdirigente del Partido Popular. Se trata de José Manuel Soria, que meses después de abandonar el ministerio mantendría, según están diciendo algunas informaciones, escolta y coche oficial. Cuéntanos. Pues sí, Beatriz, y es que ya ha pasado casi 1 año y medio desde que Soria dimitiese y él sigue contando con un pequeño ejército de soldados que le protegen. En total tiene 8 escoltas a su cargo que le vigilan las 24 horas. 2 de ellos le acompañan a todas partes y otros 6 vigilan su casa. Recordamos que cuando un ministro deja de serlo, lo normal es que tan solo tenga 2 escoltas las 24 horas acompañándole durante 1 año. Y si sumamos pues todos esos sueldos, todos esos billetes de avión, porque Soria vive en Canarias, pues calculamos que ya llegaría a unos 250.000 euros que pagamos todos los ciudadanos. Nos vamos, muchísimas gracias María Matos, nos vamos hasta otro punto de la redacción, porque a pesar de que cada día los españoles nos desayunamos con un nuevo escándalo de corrupción, a los españoles les preocupa menos, o al menos así lo refleja el último barómetro del CIS, del que tiene todas las cifras Laura Fernández Cañas. Laura, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Efectivamente nos sorprende que respecto al mes de mayo los españoles les preocupe menos los casos de corrupción. Pero entonces, ¿qué le preocupa a los españoles? En primer lugar, se mantiene el paro con un 71,2%, lo que también es sorprendente si recordamos que últimamente Fátima Báñez ha asegurado que cada vez se crean más puestos de empleo y que cada vez la situación va a mejor. En tercer lugar, después de la corrupción, con un 21,7% de los problemas
problemas económicos, que han aumentado 6 décimas con respecto al mes de mayo. En cuarto lugar, el 20,9% es la preocupación de los españoles, que es respecto a los políticos en general, que ha aumentado 3 puntos por encima de los resultados que había arrojado el CIS en el mes de mayo. Eso sí, los españoles se muestran positivos de cara al futuro. Un 12% asegura creer que la política va a mejorar y un 23,8% confía en que la economía lo hará también. Esperemos que así sea. Lo demás son encuestas y quedan muy bien, muy bonitas, pero lo que hay que ver es la realidad. Sí, la realidad nos la contaba un oyente esta mañana diciendo cómo llega a final de mes con 800 euros. Supongo que lo ha escuchado, ¿verdad? Imposible. Ya, supongo que lo ha escuchado. Me acaba de decir, para no malinterpretar sus palabras, ¿verdad?, el presidente de la patronal, que con 800 euros no se llega a final de mes, no puede llegar a final de mes una familia. Bueno, digamos, es que los números son muy difíciles. Los números que ha hecho este señor, no recuerdo de dónde era, pues sí ha hecho una explicación de todos sus gastos y bueno, y es bastante claro, digamos, si tú no llegas. Tras la propuesta de subir salarios lanzada ayer por la ministra Báñez, los empresarios se muestran de acuerdo. Reconocen ahora la imposibilidad de llegar a fin de mes con un sueldo de apenas 800 euros. El presidente de la patronal, Juan Rosell, ha abierto este miércoles la puerta a que el acuerdo salarial con los sindicatos para 2017 recoja subidas más allá del 2,5% para los salarios más bajos. Quizá ha llegado el momento, en los acuerdos con los sindicatos, de hacer planteamientos distintos para los salarios muy bajos y los no tan bajos, ha dicho Rosell, quien ha añadido que para los primeros deberían aceptarse incrementos muchísimo más importantes. En este informativo hemos querido analizar las cifras, determinar cuántos españoles viven por debajo de esta franja y dilucidar si es posible salir adelante con unos ingresos equivalentes a los 800 euros mensuales. Alba Vila, empezamos este repaso. Buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues veamos en primer lugar cuál es el sueldo medio en nuestro país. Pues el salario medio en España se ha incrementado en apenas un 0,3% desde el año pasado hasta alcanzar los 1.633 euros mensuales. Esto respecto al sueldo medio del conjunto de los españoles, pero en España sigue con un 18% de desempleados, más de 3.600.000 personas sin trabajo. Si alguien se queda sin empleo, recurre a la prestación contributiva por desempleo, es decir, el paro. ¿Cuánto se cobra de paro? Pues en los primeros 180 días se cobra el 70% y a partir del día 181 el 50%. Vamos a verlo más claramente. Si el parado tenía de nómina 1.100 euros mensuales, cobrará durante los 6 primeros meses, como decíamos, el 70%, es decir, 770 euros, 30 euros por debajo de los 800, sin los que Rosell asegura que no se puede llegar a fin de mes. Pero es que además, a partir del 7º mes, cobrará apenas 550 euros mensuales. Este es el caso de un 18% de los españoles, no es el caso de todos, y por eso se establece unos topes de mínimos y máximos en esta prestación contributiva. Los máximos, pues hasta los casi 1.400 euros, en función de si se tienen hijos o no. Los mínimos, según los mismos criterios, desde los 497 hasta los 660. También por debajo de los 800 euros a los que aludía el presidente de la patronal. Pero ¿se puede o no se puede llegar a fin de mes con un salario de 800 euros? Hemos hecho el cálculo de lo que gasta una familia española con 3 miembros. Una familia española de 3 personas vive en un piso de media de 140 metros construidos. Según ese tamaño, el precio del alquiler asciende hasta los 1.400 euros en algunas comunidades como Madrid. La factura mensual media de la luz se sitúa exactamente unos 69 euros y la del agua en 64 euros mensuales. La cesta de la compra de un español medio ronda los 198 euros al mes. Todo esto suma una cantidad de 1.731 euros, pero es que a esto hay que sumar otros gastos como comunicaciones, transporte y ocio. El móvil e internet suman 80 euros mensuales y el ocio 150, por lo que al mes una casa se gasta casi 2.000 euros. Viendo estas cifras, vemos que es prácticamente imposible llegar a fin de mes con 800 euros y, sin embargo, son muchos los ciudadanos que, como hemos visto, tienen que apañarse con muchísimo menos. Bueno, pues las cifras están ahí, Eduardo, parece que es evidente, pero sí que han tardado los empresarios en darse cuenta de que es imposible llegar a fin de mes, prácticamente imposible con los precios que hay en España, de llegar a fin de mes. A lo mejor tienen algún hijo al que le han ofrecido 800 euros por 10 horas de trabajo y se acaban de dar cuenta.
Por fin la realidad social de los trabajadores españoles, derivada de los paupérrimos salarios que perciben, ha penetrado en los discursos oficiales que generalmente le componen odas y madrigales a lo estupendamente bien que van las cosas. La ministra de Empleo y el jefe de la patronal han reconocido públicamente que hay que subir los salarios porque con 800 euros al mes no se puede vivir. Las reformas del mal llamado mercado laboral, y digo mal llamado porque los derechos no son mercaderías y el trabajo es un derecho, solo provocaron que se pudiera despedir más rápidamente y con menos indemnización. La crisis pauperizó a las clases medias y a los trabajadores cualificados que se vieron obligados, porque a la fuerza ahorcan, a recolocarse en empleos muy mal pagados, sin apenas derechos contractuales y con jornadas laborables interminables. Más horas de trabajo por mucho menos salario, con la espada de Damocles de un despido súbito a la vuelta de la más mínima reclamación y con una cola de miles de desesperados dispuestos a ocupar el puesto vacante del despedido. En esas condiciones de indignidad laboral, los españoles que tienen la suerte de trabajar llevan muchos años madrugando para ganarse su pobreza cotidiana, cuantificado en unos salarios que no dan para vivir, apenas para sobrevivir, o sea, para sobremorir. El presidente de la COE, Juan Rossell, ha afirmado que es imposible llegar a fin de mes con un salario mínimo de 800 euros y apoya la decisión del Gobierno de subir los salarios. Ante esto, Intereconomía Televisión ha sacado sus micrófonos a la calle para preguntar a los españoles su opinión al respecto. Jodido, pero si te empeñas supongo que sí. Difícilmente, si tienes que pagar casa y electricidad y todo, difícilmente. Pues hombre, claro que no se puede, se puede, pero mal, claro. Yo gano 800 euros y no llego, o sea que es de risa, ni con 1000 hoy en día. Pues no, porque mi marido los cobra y no, vamos muy apurados. Se puede sobrevivir en una habitación compartiendo y eso, pero no vivir con familia, eso es imposible. Obviamente que no, tendrías que tener la ayuda de familiares o compartir piso y cosas así, y mismo así sería justísimo. Nos estamos acostumbrando a cosas que son completamente inadmisibles. Creo que se puede llegar a fin de mes, sí. Tampoco súper bien, pero sí. Con una vida muy modesta y tirando por lo bajísimo, a lo mejor. No, yo creo que lo que tendrían que hacer es intentar robar menos los políticos y repartirlo más contra los pobres. Y en Página Económica este grupo está de enhorabuena. Los datos del EGM vienen a confirmar que Radio Intereconomía es la radio económica más escuchada, alcanzando los 45.000 oyentes y ampliando también su posición de dominio. Hablamos ya con Nani Murillo, directora comercial de Radio Intereconomía y de Radio Inter. Nani, antes de nada, enhorabuena y muy buenas noches. Buenas noches. Pues sí, una vez más, los datos facilitados por el EGM nos demuestran lo que nuestros oyentes nos dicen, y es que Radio Intereconomía es la radio económica por excelencia, incrementando su audiencia notablemente. Nuestros programas más importantes, Capital Intereconomía, Cierre de Mercados y Visión Global, vuelven a consolidarse con unos datos de audiencia que aumentan en todas sus franjas horarias. Se han cumplido 80 años del asesinato de Andreu Nin y no parece que haya sido muy recordado. El 22 de junio de 1937, hace 80 años, como decíamos, fue asesinado. Su aniversario ha pasado prácticamente desapercibido, pero es un episodio importante en nuestra historia, y es que se trata de un revolucionario asesinado en la zona republicana. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bea. Nos ha costado mucho encontrar la efeméride esta semana, pero esta es por lo menos muy desconocida y no se le ha prestado tanta atención. Es que ha pasado desapercibido, y ha pasado desapercibido no de forma casual, sino que digamos que se trata de un crimen, de un episodio criminal particularmente incómodo para la corrección política y la corrección histórica de nuestros días, por lo que tú acabas de comentar. Es decir, esto es realmente así. Andreu Nin fue un revolucionario que fue asesinado en zona republicana. Eso es, un revolucionario destacado, más él casi que su formación política, pero en fin, un revolucionario efectivamente asesinado en la zona republicana, y además, como tendremos ocasión de decir ahora, con la connivencia de altísimos personajes del Estado republicano. O sea que, por eso digo que es muy políticamente poco correcto, históricamente incorrecto y ha pasado desapercibido a propósito. Bueno, Paz, pues vamos a empezar por el principio. ¿Quién era Andreu Nin? Porque igual muchísima gente no lo conoce. Pues como hemos empezado diciendo, es un
líder revolucionario de la extrema izquierda española de la época inmediatamente anterior a la Segunda República, de la época de la Segunda República y de comienzos de la Guerra Civil. Él nació en Cataluña, era catalán, nació en el Vendrell, que es una zona muy orientada siempre al nacionalismo, y empezó digamos que hizo sus primeros pinitos políticos en la zona del nacionalismo, ¿no? O sea, él empieza como nacionalista en Cataluña y luego da el salto. Nacionalista, federalista. Lo que pasa es que el federalismo en España tenía también una larga tradición, digamos, de conexión con lo social. Los federalistas procedían, como se dice ahora, de distintas sensibilidades ideológicas y políticas, y aunque confluían en esa idea federalista, pero cada uno era un poco de su padre y de su madre. Y este tenía ya, también por su origen social, una cierta, digamos, inclinación hacia lo social. Y entonces, del federalismo muy pronto pasó el Partido Socialista Obrero Español. Lo que pasa es que también el PSOE de aquella época, para una persona posicionada muy a la extrema izquierda, pues era un partido no excesivamente radical, ¿no? Paz, perdona porque no te estoy entendiendo. Es decir, Andreu Nin era demasiado revolucionario para ese Partido Socialista. Me has entendido perfectamente. No, pues tenía dudas. De otra manera. Tenía dudas. Y entonces lo que hago es describir a través de sus inclinaciones, digamos, por qué termina donde termina, ¿no? Porque empieza en el federalismo, pasa al PSOE, pero el PSOE no es socialmente lo suficientemente radical para él, y eso le conduce a la CNT. La CNT es el sindicato anarcosindicalista que en ese momento es mayoritario en España, particularmente en Cataluña con mucha claridad, y es un sindicato muy radicalizado. Estamos también en la época inmediatamente anterior al triunfo de Primo de Rivera, a la ascensión al poder de Miguel Primo de Rivera, y es la época que se conoce como el pistolerismo, una época en la cual los pistoleros eran de la CNT, mayoritariamente. No, los pistoleros estaban pagados por la patronal para acabar con los sindicalistas, y a su vez los sindicalistas también tenían sus propios pistoleros del sindicato, y entonces hubo una gran cantidad de muertos de forma desproporcionada, hay que decirla, cayeron más sindicalistas que empresarios, pero fue una época muy difícil y complicada que en parte desemboca en el golpe de Primo de Rivera. Bueno, en esta época Andreu Nin milita en la CNT y radicaliza, forma parte del sector más radical de la CNT, pero ¿qué sucede? Que al mismo tiempo se está produciendo la revolución bolchevique en Rusia. Andreu Nin va a Rusia para observar aquello comisionado por la CNT y se convierte al comunismo. Ha pasado por todo, ¿eh? Ha pasado por todo. Ha pasado por todo. Ha pasado por todo. Y dentro del comunismo, además, será un personaje heterodoxo. O sea, será un personaje que se alejará, y esa será la clave de su vida y la clave de su muerte, será un personaje que se aleje de Moscú, que se enfrente a Moscú ideológicamente. Entonces, la clave de su muerte, nos dices, está en ese alejamiento una vez que ha abrazado el comunismo. Eso es. ¿Y quién le mata? ¿Y por qué? Bueno, cuando él está en Rusia durante esos años de la Guerra Civil, y es más, es una persona muy próxima a dos de los que serán los principales herejes de la Unión Soviética, que son Buyarin, el líder, digamos, ideológico de la corriente derechista del bolchevismo, y será secretario personal de Trotsky, que se convertirá, además del jefe de la oposición de izquierdas, se convertirá en el gran hereje por antonomasia del comunismo soviético, ¿no? Entonces, después de estar en la Unión Soviética, él vuelve a España, más o menos en la época de la Revolución de Octubre, está formando parte del sector más revolucionario del comunismo catalán, y cuando estalla la guerra, él se convierte en jefe de un partido, un año antes, el año 35, el POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista, en el cual se unifican dos grandes fuerzas políticas de extrema izquierda que se oponen que siendo comunistas se oponen a los dictados de Moscú. Y esta es la clave de todo el asunto. Son comunistas antisoviéticos, son comunistas anti-estalinistas. Y desde Moscú, desde el centro, como se le llama, desde la Internacional Comunista, desde el Comintern, se decreta que hay que liquidar a todos los trotskistas. No solo los que están dentro de la Unión Soviética, sino también los que están fuera de la Unión Soviética. Como España en ese momento es un país de actualidad candente porque está en una guerra civil, Moscú determina que Andreu Nin debe morir. Moscú determina que el POUM, identificado como partido trotskista, pero en realidad partido antisoviético, en cualquier caso, el POUM debe ser liquidado, y el jefe del POUM, Andreu Nin, por tanto, es liquidado por órdenes de los soviéticos. Por órdenes soviéticos, con colaboración de un sector del Partido Comunista de España, del PC. Entre ellos, alguna persona no lejana a Santiago Carrillo. ¿Y cómo fue asesinado, Paz? Bueno, secuestrado por la policía, mandada, por cierto, desde Barcelona y desde Madrid, o sea, policías que tenían relación con el Partido Comunista, no policías enviados por el Gobierno de Valencia, por tanto esto ya es significativo, el Gobierno de Valencia, el Gobierno de España, que residía en Valencia en ese momento. Y no se sabe demasiado bien qué es lo que pasó luego. Parece ser que se lo llevan a Alcalá de Henares, que es un centro donde radicaban grandes fuerzas del Partido Comunista y sobre todo de la Unión Soviética, y allí se lo traga la tierra, por decirlo de alguna manera. No se sabe muy bien qué pasó. Parece ser que pudo ser torturado durante horas, seguramente incluso durante días, en el chalet de
una señorita que se llama Constancia de la Mora, que estaba casada con Hidalgo de Cisneros, que era el jefe de la aviación de la República. Pero tampoco está esto absolutamente claro, porque otras fuentes basadas en los archivos soviéticos indican que pudo haber sido llevado a la casa incautada de un diputado de derechas al que habían asesinado en el mes de agosto. O sea, no está muy claro lo que pasó con Andreu Nin. Lo que sí se sabe es que fue despellejado vivo, fue sometido a torturas durante largas horas, puede que más de un par de días, y que fingieron que los alemanes le habían secuestrado para justificar que Andreu Nin había desaparecido. Entonces, ¿cómo es que ha desaparecido en zona republicana? Pues porque lo han secuestrado los fascistas, lo han secuestrado sus amigos de la Gestapo. No es que lo hayan secuestrado, sino que se lo han llevado de allí. Bueno, la operación fue absolutamente chapucera, porque en el fingimiento incluso echaron marcos por ahí por el suelo, marcos, o sea, la moneda alemana, por el suelo, como que se les había caído a los de la Gestapo, ¿no? Era un poco, como digo, chapucerillo el asunto, sí, muy bueno. Políticamente, Paz, ¿cuáles fueron las consecuencias? Se dice que Negrín, socialista y presidente del gobierno republicano, tuvo consecuencias, responsabilidad directa sobre este asesinato. Bueno, Negrín o lo supo mientras sucedía, que es bastante probable, o en cualquier caso, una vez que sucedió, Negrín tuvo perfecto conocimiento de todo lo que había acontecido. Negrín lo supo con seguridad. Aparecieron por parte de sus correligionarios del POUM y de los anarquistas una serie de pintadas que decían «Gobierno Negrín, ¿dónde está Nin?», y los comunistas contestaban «en Salamanca o en Berlín», ¿no? Por continuar con el mal ripio, en este caso, pero que eran, digamos, que reflejaba cuáles eran las actitudes políticas de unos y otros. Lo que supuso fue que se liquidó al sector, de facto, se liquidó al sector que dentro del Frente Popular y dentro de la zona republicana abogaba por dar prioridad a las teorías de hacer la revolución sobre las de ganar la guerra. Es decir, que se asentó el poder del Partido Comunista de España, que dirigió ya sin sombra de duda la zona republicana, si es que no lo estaba haciendo desde antes. Paz, ¿y se han encontrado sus restos? Porque decías que no se sabía muy bien cuál había sido su suerte. No se han encontrado los restos, pero ha pasado una cosa curiosa, que cuando se ha creído que pudieran haber sido encontrados en Alcalá de Henares, en la zona de Alcalá de Henares, concretamente hace unos 8 o 10 años, en la zona de la Brigada Paracaidista, las asociaciones por la memoria histórica no quisieron saber nada de aquellos restos y dijeron literalmente que a ellos solo les interesaban las víctimas de la República. Quiero decir, las víctimas que son de naturaleza republicana, no causadas por la República. Así que, con respecto a los restos de Nin, dado que no los tenemos, lo más significativo que podemos decir es esto, que no es poco. Pues Paz, yo la moraleja que me queda es lo importante que son las amistades, porque como te equivoques de bando, te has liado hasta el final. Te diré algo más, vea, de los dos líderes del POUM, del Partido Obrero de Unificación Marxista, Joaquín Maurín, curiosamente, seguimos con los Joaquín Maurín, Negrín, que cayó en zona nacional, sobrevivió y murió muchos años después, en los años 70, si no recuerdo mal, en Nueva York, mientras que el que cayó en la zona del Frente Popular fue asesinado. Pues interesantísimo, Fernando Paz, nos vemos la semana que viene, ya anunciaremos qué día. Muchas gracias, estupendo. Muy buenas noches. Un placer. Un grupo de simpatizantes chavistas ha irrumpido a la fuerza en el Parlamento de Venezuela, el único órgano en el que el régimen no cuenta con mayoría, agrediendo a los diputados de la oposición. Por el momento, 12 personas han resultado heridas, entre parlamentarios y trabajadores de la Cámara. Las brigadas de choque del chavismo, que permanecen siempre a las afueras del Palacio Legislativo, irrumpieron a la fuerza armados con tubos, incluso con pistolas, lanzando explosivos pirotécnicos y agrediendo salvajemente a los diputados. Que nunca se olviden esta imagen. Las paredes de la Asamblea llenas de sangre, denunciaba la diputada Delsa Solórzano. Entre los lesionados de mayor alcance se encuentran Américo de Gracia, diputado de la Causa Revolucionaria, que fue golpeado salvajemente con un tubo en la cabeza y rematado a patadas en el suelo. Otros parlamentarios heridos con Nora Bracho, Armando Armas, Luis Carlos Padilla y José Regnault. El diputado opositor José Manuel Olivares denunciaba en Twitter la entrada de grupos paramilitares en el Parlamento venezolano, en un mensaje que publicaba junto a varias fotos en las que se le puede ver herido en la cabeza. Pues inauguramos con esta noticia. La actualidad manda, tenemos que hablar de ella en nuestro foro de debate y saludamos ya a José Javier Esparza. Esparza, buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Y Eduardo, hola de nuevo. Hola, Beatriz. ¿Qué tal, José Javier? Pues hablamos de Venezuela, situación al límite, pero las imágenes que nos llegan, o por lo menos así las interpreto yo, son imágenes de guerra y sin embargo no está en guerra el país. En la práctica está en guerra civil desde hace mucho tiempo. Esta guerra la empezó Maduro el día que decidió llamarse andanas
sobre unas elecciones legislativas que le habían dado la victoria a la oposición. A partir de ahí empezó una guerra de poderes: ejecutivo, Maduro; legislativo, la oposición; judicial, primero la oposición, rápidamente devorado por Maduro. El último episodio es el cese con suspensión de visado, embargo de bienes y yo que sé cuántas cosas más de la vicefiscal general Ortega. El Parlamento había nombrado un sustituto, rápidamente Maduro desautoriza al Parlamento y nombra un nuevo sustituta en este caso, para esa vicefiscal. Están en guerra abierta de poderes y la cuestión es que cada uno de esos poderes representa a sectores muy amplios de la sociedad venezolana. El madurismo, sin ninguna duda, tiene su amplio apoyo popular, pero quien ganó las elecciones legislativas fue la oposición. Y la oposición, hasta donde sabemos, tiene mayoría, con una novedad muy importante. En las últimas semanas, a quienes hemos visto en la calle manifestándose contra Maduro es a los votantes del chavismo en los barrios populares. Y eso es algo que Maduro sencillamente no puede soportar. Es decir, se le cae el mundo. Eduardo. Hablabas antes, hace unos minutos, con Fernando Paz del asesinato del líder trotskista André Unín a manos del Partido Comunista de España. Es curioso porque la situación de Venezuela se parece mucho a la de la madre patria en el año del 36 al 39. Están empezando a matarse entre ellos, como bueno, pues acaba de subrayar José Javier Esparza. 91 muertos ya. Es una situación de preguerra civil muy similar, cambia el escenario, pero las causas son muy similares. Unas elecciones que no se acepta el resultado por parte del presidente. Aquí fueron unas elecciones fraudulentas, etcétera. Las milicias del chavismo toman la calle, toman las instituciones, asaltan el Parlamento, como han hecho hoy los grupos paramilitares chavistas, como aquí las milicias de los partidos imponían su ley en la calle, los partidos de izquierdas. No estallará la guerra civil de una manera abierta hasta que una facción del ejército, una parte del ejército venezolano, decida enfrentarse al poder de Maduro y ponerse del lado de la oposición y sobre todo del pueblo venezolano, que está sufriendo las consecuencias de la política de Maduro. Estamos viendo, ahora que hablas de no estallar la guerra hasta que una parte del ejército, el otro día un militar, bueno, era policía, bueno, no recuerdo, un policía, inspector de la policía científica. Inspector de la policía, supuestamente, bueno, según a quien escuches, bueno, sobrevolaba la asamblea. Desde el chavismo se decía que no, que había lanzado toda clase, que había atacado el Parlamento. Hablo con amigos venezolanos y me dicen que esto es un montaje por parte del chavismo para poder tener la excusa de sacar las armas. Yo también. ¿Creéis El esto? helicóptero en el que él aterriza en el tejado del Parlamento no es un helicóptero de combate. No es un helicóptero de combate, en absoluto. Es un helicóptero, pues cuasi de uso civil. ¿Que es posible desde ese helicóptero arrojar granadas? Sí, claro, y arrojar melones. Desde un aparato que vuela se puede arrojar de todo, pero no es un helicóptero de guerra, no es un aparato militar de ataque y defensa. Con lo cual es difícil la versión, la versión de que haya bombardeado el Parlamento Caracas. Yo creo que es un... esto es muy arriesgado decirlo, evidentemente, pero a mí a lo que me huele es a que se trata de un montaje. Este caballero, por otra parte, estaba muy vinculado con el círculo más estrecho del poder chavista, que es un montaje para tratar de privar a la oposición del único argumento de legitimidad que le queda. Que le han dejado. Pacíficos. No, que es que son la mayoría del Parlamento. Claro, es que es el poder legislativo. Es que todo esto que está haciendo Maduro lo está haciendo contra el poder legislativo elegido por el pueblo. Quiere recordarlo. Es decir, todo lo que está haciendo Maduro lo está haciendo contra el poder legislativo elegido por el pueblo. Pero, y es mayoría. Entonces, Esparza, no te voy a pedir que saques la bola de cristal, pero casi. ¿Qué crees que va a pasar en los próximos meses? ¿Cómo se va a solucionar esta situación? Porque si, según Eduardo, para que termine de estallar la guerra ya de manera abierta, tiene que haber una parte del ejército que se pase a la oposición, y eso de momento no parece que tenga pinta de que vaya a pasar, o sí, no lo sé, a lo mejor estoy equivocada. Bueno, aquí hay una cuestión fundamental que está siendo la actitud de eso que se llama la comunidad internacional también respecto a la cuestión. ¿Cómo es posible que opinen todos pero nadie haga nada? Bueno, vamos a ver, no se hace nada porque buena parte de los que tienen en su mano la decisión por mayoría viven del petróleo venezolano a precio baratísimo, concretamente en lo que respecta a Hispanoamérica. Y por otro lado, para las grandes potencias, en particular para Estados Unidos, por ejemplo, es infinitamente más práctico dejar que la cosa se pudra sola. ¿Que vas a hacer una intervención como en Granada, como en Panamá? No, por Dios, es muy complicado, ya se va a caer él solo.
Respecto a Rusia es un poco lo mismo. Rusia no puede prescindir del chavismo porque le viene muy bien para marcarle el paquete intestinal a los Estados Unidos justo en su sur, pero saben perfectamente que es un impresentable. ¿Qué hacen? Pues también se van a quedar quietos. Nadie va a tocar nada y van a dejar que se caiga el régimen solo. Se caerá llevándose por delante con toda seguridad la vida de más venezolanos. ¿Dónde está el problema? Maduro se habría marchado ya si no fuera porque tiene a buena parte de su propio gobierno encausado, con penas además muy graves, en los Estados Unidos, de tal forma que, como decía un amigo mío, no hay un avión lo suficientemente grande como para poder llevarse a todos los que tendrían que salir del régimen de Maduro, claro. Y el papel de Zapatero, que hoy también era noticia. Esta mañana, no sé si lo habéis escuchado, ese corte, Zapatero, bueno, Aznar bromeaba con Zapatero cuando se ha tenido que ir a coger un vuelo, le ha dicho, oye, si vas a Venezuela, ten cuidado. ¿Creéis que hace bien en significarse de esa manera y en mantener? Porque claro, él dice que está mediando, pero es que media con los chavistas. Zapatero, dejo seguir a Eduardo, pero antes quiero decir una cosa que es que me quema en la lengua. Si esto al final ha acabado como ha acabado, cuando el régimen estaba a punto de caer, ha sido fundamentalmente por dos agentes que han desempeñado un papel absolutamente nocivo en la crisis venezolana. Uno, Rodríguez Zapatero, y dos, el Vaticano, que se metieron por medio para tratar de mediar cuando no se debía mediar, al contrario, debía tratarse de que la cosa condujera su propio proceso hasta el final. Mediaron los peores posibles, es decir, perdóname, su santidad el Papa Francisco y José Luis Rodríguez Zapatero, y el resultado es lo que estamos viendo, y hay que decir las cosas como son. ¿Qué esperas con una nueva mediación internacional? ¿Prolongar más todo esto? Es difícil. Zapatero además busca dos cosas fundamentalmente. La relevancia internacional que nunca va a tener, la que sí tiene Felipe González, por ejemplo. Él carece absolutamente de ella porque no da la talla. Y segundo, no sé yo si enmendar los errores perpetrados por el Partido Socialista respecto del chavismo primero y del madurismo después. El Partido Socialista español fue un firme aliado y un firme partidario del chavismo. Aquí hemos tenido contertulios del Partido Socialista que han defendido lo indefendible respecto del régimen bolivariano chavista venezolano. Ahora, ante la evidencia de lo que está sucediendo, pues tratan de salvar los muebles. Sin una crítica abierta, reconociendo que Venezuela es una democracia y todas estas cosas, pues están tratando de corregir el error de cara al escenario internacional, porque es impresentable solidarizarse con ese régimen. Pues cambiamos de asunto porque me gustaría también plantear otro tema. Quiero enseñaros a los dos un vídeo en el que una mujer musulmana asegura, y da los motivos por los que está convencida de ello, que el Islam no es una religión de paz. I was raised a practicing Muslim and remained one for almost half my life. I attended madrasas, that is Islamic schools, and memorized large parts of the Quran. In 1992, while my family was living in Kenya, my father arranged my marriage to a member of our family clan, a man that I had never met. I ran away, made my way to Holland, studied there, and eventually was elected a member of the Dutch parliament. I have seen Islam from the inside and the outside. My message has been simple. Islam is not a religion of peace. What I do say is that the call to violence and the justification for it are explicitly stated in the sacred texts of Islam. As someone who has known what it is to live without freedom, I watch in amazement as those who call themselves liberals and progressives, people who claim to believe so fervently in individual liberty and minority rights, make common cause with the forces in the world that manifestly pose the greatest threat to that very freedom and those very minorities. In critical examination of Islam as inherently racist, we make the chances of reformation far less likely. Pues después de ver esto hay más noticias sobre el Islam, y es que en Reino Unido se ha elaborado un informe en el que se demuestra, en el que apuntan directamente a Arabia Saudí. Dicen que todo el yihadismo está financiado, gran parte de él, todo el yihadismo británico está financiado por Arabia Saudí. Si esto se sabe, si ya existen pruebas, ¿por qué no se hace absolutamente nada? ¿Cómo se puede terminar o tratar de cortar la financiación al terrorismo islamista? Bueno, vamos a ver. Lo que financia Arabia Saudí fundamentalmente es el salafismo, es decir, las versiones más integristas y fundamentalistas del Islam, en particular las wahabistas, que son los propiamente saudíes, pero hay otros salafismos, los musulmanes, de Obandis en Pakistán, etc. ¿Por qué lo sabe todo el mundo y le dejan hacer? Pues porque la gente que tiene en su mano la decisión cobra comisión.
Así, tan fácil. Es así, en todas partes, claro. Y entonces la amenaza vía bancos, vía inmobiliarias, vía armas, en fin, vía, perdóname, como en España, trenes de alta velocidad. Eduardo Esparza, entonces, vamos a ver la advertencia, la amenaza que lanzaron el otro día desde Alemania diciendo que iba a ser el objetivo prioritario de Alemania cortar la financiación, acabar con la financiación y que iban directamente, pusieron también nombres. ¿Esto es mentira? ¿Es un paripé? ¿O? No, eso es un clamor de Merkel diciendo yo también quiero negocio. Yo también quiero negocio. Es muy grave esto que estás diciendo. Nuestra ingeniería es tan buena como la española, por lo menos tan buena como la ingeniería alemana, o sea que si a ellos les dais trenes, a nosotros nos vais a dar fábricas de BMWs en Riad. Y si no, pues tendremos unas relaciones diplomáticas difíciles. Es así de sencillo, Esparza lo ha expresado perfectamente. Es el negocio. Qatar. Un país satanizado hoy, incluso partiendo de Arabia Saudí, por el resto de los países que la han bloqueado. Qatar es propietaria de equipos de fútbol en Europa. Qatar va a celebrar el próximo Mundial de Fútbol después del de Rusia. Y en empresas españolas están un montón de ellas, además muy importantes y bien conocidas, claro. Es así. Vale, entonces, si esto es tal cual me lo estáis contando, si esto es exactamente así, ¿qué solución hay? Porque entonces no se puede combatir. O sea, si no vamos a cortar la vía de financiación, no se puede acabar con el yihadismo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, claro, explícalo, porque esto alarma, o a mí por lo menos me alarmaría si estuviera en mi casa escuchando Con una clase política e intelectual como la que actualmente gobierna Occidente, instalada en la versión más boba del buenismo, con una mano, y cobrando con la otra al egipcio modo, evidentemente jamás se acabará, porque en buena parte este problema es culpa suya. En particular con la última ola demencial de inmigración que nos han colado. Claro. Lo que necesita Europa fundamentalmente es una renovación radical, completa, íntegra de sus clases políticas y, digamos, de sus oligarquías, para emplear el término, porque ellas son las responsables de lo que está sucediendo. Vamos a ver, los saudíes nunca han jugado a otra cosa que a defender lo suyo. Son los nuestros los que se han puesto a jugar a defender lo suyo también, lo de los saudíes, claro. Pues bueno, breve pero bastante claro y conciso. Seguiremos hablando de esto como hacemos habitualmente. Muchísimas gracias a ambos. Esparza, te veo mañana. Bueno, me vas a ver en tiempos modernos dentro de un instante. Bueno, sí, es que me estoy cambiando justo, que es que vamos pegados, pero te veo mañana aquí otra vez y también en la redacción abierta. Eduardo, a ti no te vemos mañana, pero te vemos... Sí, hombre, sí nos veremos, ¿no? Bueno, creo que tienes un gato especial. ¿No te has dado cuenta? Creo que tienes un gato especial, Brunete, importantísimo, especial, que te vas para allá. Vamos a recordarlo. Sí, bueno, eso será mañana. Hoy estamos todos aquí. Tiempos modernos, como decía Esparza, a continuación. Después, gracias por nada. Y a las 10 de la noche, El gato al agua con Gonzalo Vans. Nosotros volvemos mañana. Gracias y buenas noches. Volvemos en 2 minutos. Solnatura es un centro de naturopatía, alimentación saludable y complementos alimenticios. Su misión es la de ayudar a las personas a obtener calidad de vida a través de pautas de alimentación correctas y complementos alimenticios de máxima calidad. Nuestra especialidad es la elaboración de programas de mejoramiento personalizados y enfocados a nutrir y fortalecer el organismo. El equipo humano de Solnatura está compuesto por naturópatas y médicos con amplia experiencia en este campo y sus métodos son siempre naturales, preventivos y respetuosos con el medio ambiente. En Solnatura te vamos a ayudar. Llama ya al 91 31 31 409. Estamos en la calle Conde de Aranda 13, Metro Retiro.